Amigos, hoy está con nosotros Jack Falcón, coordinador del Comité de Relaciones Humanas de la Asociación Judía del Perú. Jack, el jueves 27 de abril, el primer ministro peruano Aníbal Torres alabó la política de Hitler, diciendo, refiriéndose a una crisis que hay en el país, Italia y Alemania eran igual que nosotros. En una oportunidad, Hitler visita el norte de Italia y Mussolini le muestra una autopista. Hitler fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y convirtió a Alemania en la primera potencia económica. Entiendo que de pronto Hitler era tendencia en Twitter, hasta hubo renuncia de una funcionaria, vimos periódicos con sus portadas con el primer ministro con el bigotito de Hitler, y te queríamos preguntar, ¿cómo sintió eso la comunidad judía y acaso se teme una contrarreacción antisemita a este suceso? A ver, yo comienzo respondiéndote por el final de tu pregunta. Yo no creo que esto va a desatar una ola de antisemitismo. ¿Okay? Y a la primera parte de tu pregunta, digamos, ¿cuál fue la reacción? La reacción fue estupor, fue sorpresa, fue no lo puedo creer, ¿no? A ver, partiendo por la inexactitud de la cita, ¿no? Porque Hitler no fue el que comenzó el plan de carreteras alemán, esto lo comenzó Konrad Adenauer cuando era alcalde de la ciudad de Colonia, ¿no es cierto? En el 29, si no me equivoco. Pero más allá de si la cita era o no era precisa, tener como referente a Hitler, ¿no es cierto?, solamente puede ser utilizado para el mal absoluto. Hitler solamente puede ser utilizado como referente del mal. Como le dije a un medio en el Perú, Hitler era vegetariano, era abstemio, le gustaban los animales. A nadie se le va a ocurrir citar a Hitler para ensalzar las bondades de ser vegetariano o de cuidar a los animales. Entonces, caramba, no hay otro ejemplo que utilizar. Nuestro país, el Perú, tiene una red vial todavía el día de hoy desarrollada por el Imperio Incaico, el Capañán, los caminos del Inca, ¿no? Caramba, en la tierra de los caminos del Inca vamos a citar la supuesta red de carreteras construidas por Hitler. Es increíble. Y lo más preocupante de esto, May, es que tenemos una población de jóvenes, niños, que pueden haber escuchado al primer ministro, y lo único que va a quedar en su cabeza es Hitler como referente de algo, entre comillas, bueno. Gente que no conoce la historia, gente que puede no saber qué otras cosas hizo Hitler, o qué es lo que hizo Hitler. Y entonces en su cabeza queda, Hitler es un referente positivo. Afortunadamente la reacción ha sido unánime, todos no solamente los medios de prensa, la sociedad civil, personajes públicos, todo el mundo se ha manifestado, digamos, contundentemente en contra de lo dicho por el primer ministro. Así es, y las embajadas de Israel y Alemania también han protestado, ¿no? Así es, la embajada alemana sacó un comunicado clarísimo, la embajada de Israel, y nosotros como Asociación Judía también hemos sacado un comunicado. Y de nuevo, yo creo que acá, más que pedir una disculpa al embajador alemán o pedir una disculpa al embajador de Israel, lo que corresponde pedir una disculpa es a todo el pueblo peruano. Hasta algún medio publicó, esto merece una disculpa a la humanidad. O sea, que tengamos que utilizar a Hitler como referente, como ejemplo, es un insulto a los peruanos, es un insulto a la humanidad. ¿Y cuál ha sido, aparte del comunicado, su reacción de ustedes? ¿Han pedido han conversado con él sobre el tema? ¿Tienen agendado algún encuentro? Mira, no tenemos agendado ningún encuentro. Yo entiendo de que el primer ministro, no es que entiendo, digamos, el primer ministro inicialmente dio explicaciones, trató de explicar su cita. Después fue una media disculpa, como lo dijimos en nuestro comunicado, pero cuando uno se expresa de esa manera, no corresponde ni explicaciones ni medias disculpas. Uno tiene que decir, me equivoqué.
realmente lo que dije fue desafortunado y lo lamento, con todas sus letras, ¿no? Entiendo que el primer ministro después, digamos, se ha disculpado, más que públicamente se ha disculpado, entiendo que ante el embajador de Israel, que de nuevo es una disculpa, digamos, la dirección no necesariamente es la correcta, la disculpa es a todos los peruanos, ¿no? Nosotros no hemos pedido una reunión con el primer ministro no nos ha contactado, y yo quiero pensar de que de alguna manera el efecto ha sido tan contundente que de alguna manera le tenemos o le debemos de dar la vuelta a la página, pero dar la vuelta a la página no es olvidar lo que se dijo, dar la vuelta a la página es sacar una lección valiosísima de esto, de que, digamos, un referente del mal absoluto no puede ser utilizado como referente de algo bueno, que además, como te dije inicialmente, la cita es totalmente inexacta, ¿no? Pero eso sucede en muchas partes, ya que ¿cómo evitar que la figura de Hitler sea aludida de esta forma, incluso en esferas gubernamentales? Bueno, creo que la única respuesta es educación. Es decir, solamente la educación va a hacer que la gente tome conciencia de la historia. Los que no aprendemos de la historia estamos condenados a repetirla. Y tratar de trazar un paralelo entre las políticas nazis y la actualidad es totalmente descabellado. Así es. Ya que las expresiones de Torres se dan en el marco de una agitación política en el Perú. ¿Cómo se ha enfrentado la comunidad judía en estos días recientes a esto? Mira, a ver, nosotros siempre recalcamos que como comunidad judía, nosotros no somos actores políticos. Como peruanos tenemos todo el derecho de tener el activismo político que nos dé la gana. Y de hecho lo hacemos. Entonces hay judíos, hay miembros de la comunidad judía que participan activamente en la vida política, así como participamos en la vida empresarial, en la vida periodística, en la vida deportiva, en la vida artística, pero no lo hacemos como comunidad. Entonces, digamos, la agitación política de estos últimos días nos ha afectado como individuos. Digamos, el ambiente está sumamente convulsionado. Hay una agitación. Esperemos que las cosas se tranquilicen, pero sobre todo esperemos que haya una real voluntad de los actores políticos, de todos los actores políticos, tanto de parte del gobierno como de parte del Congreso, para realmente enmendar el rumbo y empezar a construir y mirar para adelante, porque en este momento sentimos que hay no voy a utilizar la palabra de gobierno, pero hay mucho que cambiar. Y esto lo digo de nuevo, como persona, como Jack Falcón, no estoy hablando a título de la comunidad judía. Nosotros como comunidad judía no nos pronunciamos sobre la vida política en el país. Como peruanos lo hacemos. Perfecto. ¿Qué nos puedes contar acerca de la comunidad judía peruana? ¿Cuánta gente hay? ¿Cómo se estructura? Somos una comunidad pequeña. Estimo que en este momento seremos unos 2.200, 2.300 miembros en la comunidad. Como toda comunidad judía, somos muy activos. Entonces tenemos 3 sinagogas. Tenemos una sinagoga ashkenazí, una sinagoga sefaradí, una sinagoga conservadora. Tenemos un Beit Chabad. Tenemos un colegio que es reconocido por su excelencia académica. Tenemos un asilo de ancianos que brinda servicios a la comunidad de forma espectacular. Hemos terminado un edificio nuevo, justamente lo inauguramos poco antes de que comience la pandemia. Tenemos todas las instalaciones, digamos, de una comunidad, te diría que casi que de lujo. Tenemos un club como Hebraica, que es un club modelo, con unas instalaciones fabulosas. Participamos de los eventos judíos en el mundo, vamos a las Macabiadas, acabamos de estar en la Macabiada de México, tuve 2 hijos ahí participando, vamos a la Macabiada Mundial en Israel, tenemos todas las organizaciones de damas, tenemos una Bene Berit. Es una comunidad muy activa a pesar del pequeño número de integrantes que somos. ¿Cuánta gente son? Somos entre 2.200 y 2.300. No sé si hemos hecho un censo últimamente, pero
Pero la verdad, por ejemplo, es que la pandemia nos afectó. Tuvimos muchos israelíes, sobre todo, que estaban residiendo acá en el Perú, que decidieron volver a Israel porque preferían, digamos, pasar la pandemia allá, o inclusive muchos expatriados trabajando para empresas internacionales que prefirieron devolverlos a sus países de origen porque, digamos, el trabajo remoto era el mismo desde acá o desde allá. Eso le ha pegado a la comunidad, y ahora vamos a ver cómo sigue la historia. Y tú hablaste de que participan en todos los aspectos de la vida nacional. ¿Qué personalidades, por ejemplo, de la vida nacional provienen de la comunidad judía? ¿Hay alguna participación en el gobierno? A ver, voy a hacer un recuento histórico a riesgo de hacer varias omisiones, ¿no? Y no quiero que nadie se sienta ofendido por haberlo omitido. Hemos tenido un vicepresidente, como el señor David Weissman, en la época del presidente Toledo. Hemos tenido un primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, como el señor Efraín Goldenberg, en la época del presidente Fujimori. Hemos tenido a un primer ministro como Salomón Lerner en la época del presidente Ollanta Humala. Como ves, te estoy mencionando derecha, centro, más a la izquierda. Justamente se publicó hace pocas semanas en un semanario la historia de la fundación del Partido Socialista Peruano, que digamos, fue fundado por José Carlos Mariátegui, y una parte importante de los fundadores eran inmigrantes judíos que llegaban de Europa Oriental con ideas, digamos, progresistas, socialistas, que fueron partícipes activos en la fundación de los primeros partidos de izquierda en el Perú. Entonces, hemos tenido participación y la tenemos. Hemos tenido una primera dama como Elian Karp, casada con el presidente Toledo. Así que bueno, seguramente estoy omitiendo a varios y de nuevo, espero que nadie se ofenda. Deportistas. Bueno, deportistas, hemos tenido a Evelyn Jadiles, que era una atleta importante. Tenemos periodistas como Eddie Fleischman, que es un periodista deportivo muy conocido, Gustavo Gorriti, que es un periodista de investigación muy reconocido, Jeffrey Rasinski, que es un comentarista político muy reconocido, y de nuevo, espero que nadie se ofenda porque me olvidé de él. Pues qué interesante. Y dime, Jack, para concluir, ¿hay antisemitismo en el Perú? A ver, May, yo te diría que no creo que exista país o territorio alguno donde no exista antisemitismo. O sea, en lugares donde no hay un solo judío hay antisemitas. ¿Por qué? Bueno, no vamos a hacer una discusión sobre algo digamos, que podríamos tomarnos horas explicando el porqué. Perú no es un país antisemita, posiblemente por la pequeña cantidad digamos, de judíos que somos en el Perú, pero no hay un antisemitismo que se puede ver en otros países. Hay antisemitas, por supuesto, los hay más de derecha y los hay más de izquierda, pero no podemos... Pero declarados. Algunos sí, algunos sí. Algunos disfrazados de antisionismo, porque digamos, uno hoy día no es políticamente correcto decir que uno es antisemita, entonces se disfraza de antisionista. Tenemos algunos en la derecha radical que seguramente son antisemitas, bastante en los límites extremos, ¿no? Más que todo en las redes sociales. Pero afortunadamente el Perú, yo considero que no es un país antisemita. Lo cual no quiere decir que no hayan antisemitas, pero no podemos catalogarlo como país con antisemitismo, afortunadamente. Y ya que en tu experiencia, ¿cómo hay que responder al antisemitismo? ¿Dejando pasar, actuando, denunciando? Nunca dejando pasar. Yo creo que siempre hay que responder con firmeza. Para que la gente aprenda, para educar, para que la gente reflexione. La educación es la principal herramienta. Nosotros tenemos un pequeño museo comunitario, ¿okay? Donde en el museo comunitario hay una zona dedicada exclusivamente a la recordación del Holocausto. Tenemos visitas permanentes de colegios o que llegan a aprender, a escuchar charlas de los pocos sobrevivientes que quedan,
hace una labor educativa fabulosa, y yo creo que ninguna persona, ningún estudiante, ningún joven que ha pasado por el Museo Judío va a caer en las garras o en el engaño del antisemitismo, ¿no? La educación es lo que nos va a salvar. Y me falta una pregunta. ¿Cómo es la relación de Perú con Israel? Mira, la relación de Perú con Israel yo te diría que un poco paradójica, porque Perú fue uno de los países que votó a favor de la creación de la partición de Palestina. ¿Ok? Perú participó en la creación, en la votación de la partición de Palestina, y es más, hubo un peruano que participó en la Comisión de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que hizo todo el relevamiento, hizo la propuesta de la partición. Más allá de eso, Perú tiene una relación, digamos, comercial muy buena con Israel. Tenemos una relación, digamos, de intercambio comercial interesante. Sin embargo, Perú siempre vota contra Israel en las Naciones Unidas. Es la paradoja, ¿no? Digamos, todo es muy bueno. Todo es muy bueno. Tenemos un embajador acá, tenemos un fabuloso embajador peruano en Israel. Digamos, tenemos una comunidad peruana en Israel activa, hay una comunidad israelí acá en el Perú. O sea, la relación bilateral es fabulosa. Sin embargo, en los foros multilaterales, por alguna razón, Perú siempre vota contra Israel. ¿Cuál será esta razón? Mira, no lo sé, posiblemente porque digamos, tratamos de alinearnos con algunos países de América, votamos digamos, voy a recordar tiempos pasados de los países no alineados. Creo que a veces tenemos miedo de cuál podría ser la reacción de algunos otros países si es que Perú vota a favor de Israel. Pero yo creo que corresponde a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, corresponde a Torre Tagle dar las explicaciones del caso, no me corresponde a mí. Yo soy un espectador más de esta paradoja de una extraordinaria relación bilateral y una relación en los foros multilaterales que digamos no es la mejor. Yo creo que esta paradoja se aplica a muchos de los países de América Latina. Pues Así muchísimas gracias, Jack. Gracias por esta entrevista. Gracias, Mayo, un gusto.